Bien, como les decía, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el proceso económico, vamos a empezar definiendo qué cosa es el proceso económico, a qué llamamos proceso económico, cuáles son las fases del proceso económico. Son 5 fases, las cuales están íntimamente interrelacionadas, como ya vamos a ver. ¿A qué llamamos sectores productivos? También dentro de lo que es producción, cuáles son las características de los sectores productivos, cuántos y cuáles son los factores productivos. Entonces, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy definiendo lo que es proceso económico. Bien, el proceso económico viene a ser un conjunto de actividades. ¿Qué actividades? Son actividades que el hombre realiza de manera continua y permanente para generar, para producir, para elaborar bienes y servicios. ¿Qué actividades son estas? Producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Las flechas no crean que están ahí de adorno, ¿no? Sino que lo que significa es de que esto es un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir? Que si bien metodológicamente nosotros siempre decimos que el punto de partida del proceso económico es la producción, en realidad no podríamos asegurar esto. Es como cuando decimos, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Igualito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no puede haber producción sin que haya inversión. Y no puede haber inversión si es que los agentes económicos no perciben ingresos y ahorran una parte de esos ingresos. ¿Y de dónde van a obtener los agentes económicos sus ingresos? De su trabajo, de la venta de los factores de la producción. Y si se dan cuenta, estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Entonces, repito, metodológicamente siempre utilizamos como punto de partida la producción, pero no, no necesariamente es así. No necesariamente. En realidad se trata de un círculo vicioso. Entonces, los hombres producen bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. ¿Y qué cosa es el proceso económico? Es el conjunto de actividades que realiza el hombre de manera continua y permanente para obtener, para generar, para elaborar esos bienes y servicios que van a satisfacer sus necesidades. ¿Qué es lo primero? Lo primero es la producción. ¿Cómo definimos producción? La producción viene a ser la utilización de factores productivos para poder elaborar, generar, producir bienes y servicios. ¿Quién se encarga de la producción? La empresa. La empresa es la unidad encargada de la producción. ¿Qué cosas son los factores productivos? Tema que vamos a ver, como les dije temprano, la próxima semana. ¿Y qué son los factores productivos? Son elementos que hacen posible la producción. Todos aquellos elementos que hacen posible la producción son factores productivos. Esto es el input, o sea, es lo que ingresa al proceso productivo y se convierte en bienes y servicios que viene a ser el output. Estos bienes y servicios tienen un valor agregado y son generados para su posterior intercambio en los mercados y consumo por parte de las familias. Entonces aquí estamos generando una serie de conceptos, ¿no? Factores productivos, valor agregado. Un concepto importante también que a veces eh, nos genera cierta confusión es el concepto de productividad, que es un tema que también vamos a ver. A continuación vamos a definir claramente lo que es valor agregado, lo que es factores productivos, lo que es productividad, para luego ver los sectores productivos. Veamos entonces cada una de estas definiciones. ¿Qué es el valor agregado? El valor agregado viene a ser el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo, ¿no?
así. La materia bruta viene a ser la materia en su estado natural, en su hábitat natural, ¿no? En este caso, estamos poniendo como ejemplo un árbol, mientras está sembrado en la tierra, es materia bruta, es materia bruta. Entonces, una vez que es sacado extraído de su hábitat natural, de su medio ambiente natural, cuando es talado el árbol, se convierte en tronco, que viene a ser materia prima. Aquí ya se ha producido un valor agregado, o sea, el valor que va a tener este árbol plantado es distinto del valor que pueda tener ya cortado y convertido en tronco, ¿no? Ya hay un valor agregado ahí. Luego, ¿por qué? Porque ha habido un trabajo, ¿no es cierto?, para poder talarlo y para poder acondicionarlo. Luego, esta materia prima se convierte en bienes intermedios, en madera, en madera. Entonces, el valor del tronco no es el mismo valor de la madera, porque aquí la madera ya fue procesada, entonces ya tiene un valor agregado, nuevamente. Y luego este bien intermedio se convierte en un bien final, que son estas sillas, por ejemplo, ¿no? Y estas sillas tienen mucho más valor que la madera. ¿Por qué? Aquí se le ha agregado un valor, tiene un valor agregado. Entonces, repito, el valor agregado viene a ser el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Y el proceso productivo es este, pues, ¿no? La materia bruta que se convierte en materia prima, que luego pasa a ser un bien intermedio y que finalmente se convierte en un bien final. Un bien final que ya está apto para el consumo humano. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Dijimos que habían bienes intermedios y bienes finales. El bien intermedio había sufrido transformación, pero todavía no estaba apto para el consumo humano. El bien final es aquel bien que ya sufrió todas las transformaciones necesarias y se encuentra apto para el consumo humano. A eso le llamamos bien final. ¿A qué llamamos productividad? Si ustedes observan la imagen, ¿no? Vamos a ver que no todos, no todas las personas producimos en la misma medida, en la misma manera. Algunos tienen mucha más energía, producen mucho más, otros tienen mucha menos energía, producen mucho menos. La productividad tiene a ser, o se calcula, dividiendo la producción obtenida, o sea, la producción total, en una determinada unidad de tiempo. Puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, ¿no? Entre la cantidad del factor utilizado. Vamos a suponer, la productividad del trabajo, ¿cómo la calculo? Toda la cantidad de bolsas de azúcar que se haya producido en la empresa agroindustrial Pomalca entre la cantidad de trabajadores, porque estoy hablando de la productividad del trabajo, entre la cantidad de trabajadores, pues, o la cantidad de horas de trabajo, también si quieren ustedes calcularlo de esa manera. Vamos a hacerlo más simple, entre la cantidad de trabajadores. Entonces, si en el mes, vamos a poner en el mes, se han producido 100.000 bolsas de azúcar y para producir esas 100.000 bolsas de azúcar se ha utilizado a 2.000 trabajadores, entonces 100.000 bolsas entre 2.000 trabajadores nos daría 50 bolsas de azúcar por trabajador. Esa es la productividad del trabajo. 50 bolsas de azúcar por trabajador. En promedio, os repito, algunos producirán más, otros producirán menos, pero en promedio, ¿no? La empresa agroindustrial Pomalca, en este ejemplo, está produciendo 50 bolsas de azúcar por cada trabajador. En el supuesto, repito, es un ejemplo, que Pomalca produzca 100.000 bolsas en un mes, utilizando 2.000 trabajadores como mano de obra. Eso es la productividad y esa es la forma de medirlo.
Luego habíamos hablado de los factores productivos. La próxima semana vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? El trabajo, la naturaleza, el capital, qué cosa es, ¿no? Cuáles son sus características, en fin. Hoy solamente los vamos a mencionar. Los factores clásicos son tres, por ejemplo. Factores clásicos: trabajo, naturaleza, capital. Hay algunos que dicen, no, son cinco. A los factores clásicos le agregan los factores modernos, empresa, Estado. Hay otras teorías que dicen, no, en realidad solo existe un factor productivo, es el hombre, el trabajo. ¿Por qué? Porque solamente el hombre ha sido capaz de transformar la naturaleza. Por lo tanto, solamente existe un factor de la producción. Son teorías. Entonces nosotros lo que nos piden es estudiar los factores clásicos de la producción. Repito, la próxima semana vamos a estudiar los factores clásicos de la producción. No nos piden, por ejemplo, estudiar a mayor profundidad lo que es empresa o lo que es el Estado, ¿no? Como factores. Yo, por ejemplo, discrepo mucho del tema de considerar la empresa como un factor productivo. Yo preferiría decir la capacidad empresarial, de repente, ¿no? O de repente la tecnología, pero la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa es la que combina factores para producir bienes y servicios, ¿no? La empresa es la que combina los factores productivos para producir bienes y servicios. Entonces, ¿cómo es que la empresa se va a combinar a sí misma? Porque si nosotros decimos la empresa es un factor más, entonces, para poder producir, ¿nosotros qué usamos? Mano de obra, materia prima, que la proporciona la naturaleza, maquinaria, que es el capital, ¿no? La empresa o la capacidad empresarial que puedan tener algunas personas. Entonces, para mi criterio, el factor moderno es la capacidad empresarial, más que la empresa en sí, porque repito, la empresa es la que combina los factores. Y el Estado, que es el agente normativo, pues, ¿no? Que norma las actividades empresariales, las actividades laborales, ¿no? Para que la empresa pueda producir de manera adecuada y de manera... Los sectores productivos, para ya ir terminando con esta primera fase del proceso económico, que es la producción. Tres sectores productivos, perdón. Sector primario, sector secundario, sector terciario. En el sector primario se realizan actividades extractivas y productivas primarias. ¿Por qué estoy poniendo productivas primarias? Porque hay dos tipos de producción, la producción primaria y la producción industrial. ¿Qué cosa es la producción primaria? La producción primaria es cuando tú produces materia prima. O sea, cuando no encuentras la materia bruta en la naturaleza, tú empiezas a producir tu propia materia prima, que es lo que hace, por ejemplo, Pomalca. La caña de azúcar no está por ahí, que la encuentras en los campos y la recoges, la cosechas y vuelve a salir sola. No, es la empresa la que produce su propia materia prima, fundamental y esencial, la caña de azúcar, para poder producir el azúcar. Entonces, Pomalca produce su propia materia prima. Por lo tanto, parte de la producción de Pomalca se encuentra en el sector primario. ¿Cuándo? Cuando produce caña de azúcar. Pero hay otras actividades que son netamente extractivas, por ejemplo, cuando vamos al mar y pescamos. Cuando está en su hábitat natural, se trata de un pez, por ejemplo, cuando está en el mar. Un pez. Cuando tú lo extraes, se convirtió en un pescado, es un pez capturado. Ya no es pez, es pescado. Está en su hábitat, pez. Lo sacas de su hábitat, pescado. Entonces, la pesca es una actividad extractiva, ¿no? La minería es otra actividad extractiva, ¿no? Se extrae de la naturaleza minerales. En el caso del sector primario, la mano de obra es no calificada. ¿Qué significa mano de obra no calificada?
Ojo, no es que toda la mano de obra sea no calificada, no, predomina la mano de obra no calificada. ¿Por qué? Porque en todos los sectores va a haber mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Pero en el caso del sector primario hay un predominio de la mano de obra no calificada, que es mano de obra simple, que es la mano de obra que no ha requerido ir a la universidad o ir a un instituto para poder realizar las labores asignadas. Por ejemplo, en el caso de lo que decíamos, la producción primaria, en el caso de Pumalca, que es la siembra y cosecha de caña de azúcar. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos trabajadores tiene Pumalca en campo? Vamos a suponer que tenga pues, unos 1.500 trabajadores, unos 1.000 trabajadores. Muy bien, ¿cuántos de estos son mano de obra no calificada? La gran mayoría. ¿Hay ingenieros? Sí, pero hay unos cuantos, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ¿no? Que supervisan la siembra, ¿no? La cosecha, determinan cuándo se debe cosechar, cuándo se debe volver a sembrar. Entonces, pero hay un predominio de la mano de obra no calificada en, en esta parte, en lo que significa la siembra y cosecha de caña de azúcar. En este caso, el sector primario predomina entonces el trabajo y la tierra como factores. Hay escasa acumulación de capital. La acumulación de capital es muy escasa. Hay un predominio de la mano de obra y la tierra. Yo les decía, por ejemplo, ¿no? En el caso de la cosecha de caña de azúcar, hasta hoy se sigue utilizando mano de obra. ¿Hay máquinas portadoras de caña? Sí, sí las hay, pero el hombre sigue siendo más eficiente que una máquina para realizar esa labor. Por eso es que las azucareras utilizan mano de obra directa para poder cortar la caña de azúcar. Es característico de los países subdesarrollados. A algunos no les gusta el término subdesarrollados, si gustan pónganle en vías de desarrollo, pero es característico del sector primario de los países subdesarrollados. Los países subdesarrollados son productores de materia prima. Esa materia prima se la venden a los países desarrollados, que son los países industrializados que se encuentran en este segundo sector, que ahora vamos a ver que es el sector secundario. En el sector secundario, las actividades que se realizan son transformativas o de producción industrial. ¿Qué quiere decir? Habíamos hablado de la producción primaria, que era la producción de materia prima. Ahora, cuando hablamos de producción industrial es cuando transformamos la materia prima en bienes y servicios. Ahora estamos hablando de la producción, por ejemplo, ya no de caña de azúcar, sino la producción de azúcar. Ya la caña de azúcar la llevamos a la fábrica y en la fábrica la convertimos en azúcar. Deja de ser caña de azúcar y se convierte en azúcar. La mano de obra, en este caso, es predominantemente calificada. No es que toda, también hay obreros, pueden no haber estudiado, pero la gran mayoría es mano de obra calificada. Quienes trabajan en fábrica, soldadores, químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, ¿no? También hay mano de obra no calificada, también hay mano de obra no calificada, pero predominantemente la mano de obra que trabaja acá es distinta de la mano de obra que trabaja en el sector primario. En el sector secundario la mano de obra es predominantemente calificada. Existe gran acumulación de capital, bienes de capital, maquinarias, y es característico de los países desarrollados o industrializados, como quieran llamar. Usted puede decir, no, pero el Perú tiene industrias, ¿por qué no se dice que es un país industrializado? Porque no se trata de tener industria, sino de que esa industria utilice tecnología propia. En la medida que un país empieza a generar su propia tecnología, entonces recién podemos hablar de que somos un país desarrollado. Y luego tenemos el sector terciario, que es el sector de la prestación de servicios, ¿no? Ahí tenemos todo lo que es comercio, educación, ¿no? Que en nuestro país se ha desarrollado pues tremendamente, ¿no? Nosotros originariamente éramos un país que se ubicaba dentro del sector primario, la mayor cantidad de su producción.
Siempre ha sido así, históricamente. Pero hoy en día lo que se ha desarrollado mayoritariamente es el sector terciario. Hay algunos que pensaban de que el sector terciario, que es la prestación de servicios, era propio de las economías desarrolladas. No, el desarrollo del sector terciario se ha dado tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es un país altamente industrializado, en un momento en que se dio cuenta, por ejemplo, de que más sus empresas o las empresas norteamericanas se dieron cuenta de que más barato resultaba producir en China que producir en Estados Unidos. Entonces, ellos han migrado hacia el sector terciario y sus fábricas han sido trasladadas a China. Entonces, ahora podemos ver zapatillas Nike, por ejemplo, o Adidas, o de cualquier otra marca, que dice Made in China, hechas en China, eh, siendo estas empresas transnacionales que iniciaron su producción en países desarrollados. La prestación de servicios requiere de un alto grado de especialización, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a un médico, los médicos ahora ya existen una serie de especializaciones. ¿Por qué? Porque se ha dividido el trabajo, que vamos a verlo la próxima semana. Y esa división del trabajo no, requiere de una alta especialización. Hay un uso intensivo del capital también en el sector terciario y es característico de los países desarrollados y subdesarrollados. Ahora vamos a ver lo que es la circulación. Bien, entonces, la producción, dijimos, era la combinación de factores para generar, elaborar, obtener bienes y servicios que puedan satisfacer finalmente las necesidades del ser humano, ¿no? Una vez que la empresa ha producido, la producción está a cargo de la empresa, ¿no? Una vez que la empresa ha producido, tiene que, esa producción, esos bienes y servicios producidos tienen que llegar hasta las familias, que son las que van a consumir finalmente estos bienes y servicios. ¿Y a través de qué elemento es que lo que ha producido la empresa llega a la familia? A través de los mercados. Por eso es que los mercados cumplen un rol fundamental en el proceso de circulación. Las empresas ofertan bienes y servicios y las familias demandan bienes y servicios. Las empresas producen y ofertan bienes y servicios. Las familias demandan, compran, adquieren bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Bien, entonces aquí hay un primer flujo, ¿no? De bienes y servicios. Pero luego, la pregunta es, ¿y la empresa qué necesita para poder producir? Necesita factores productivos. ¿Y quién es dueño de los factores productivos? Miren que es algo fundamental que ustedes deben metérselo en la cabeza para poder entender el flujo económico. ¿Quién es dueño de los factores productivos? La familia. La familia es dueña de la naturaleza, la familia es dueña del trabajo, la familia es dueña originaria del capital. Entonces, la familia oferta factores productivos. ¿Y quién demanda estos factores productivos? La empresa demanda. ¿Por qué? ¿Por qué demanda factores productivos? Porque los necesita para poder producir. Entonces, hay un flujo de ida y vuelta, ¿no? Las empresas producen y ofertan bienes y servicios que son demandados por las familias ofertan factores productivos que son demandados por las empresas para poder producir. Entonces, la circulación es el proceso o es la actividad mediante la cual los bienes que han sido producidos por una empresa se trasladan hacia las familias para su consumo a través de los mercados, a través de los. ¿Cuáles son los polos económicos? Los polos económicos son dos, las unidades de producción o empresa y las unidades de consumo o familia.
también se le llama consumidor. Unidad de consumo, familia, consumidor, hogar, es lo mismo. A veces en economía podemos encontrar distintos textos en donde hablan de la unidad de consumo, hablan del consumidor, hablan de la familia, hablan del hogar, están hablando de lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ese es un polo económico. El otro polo económico es la unidad de producción, empresa o productor, como le quieras llamar, productor, unidad de producción, empresa, son exactamente lo mismo. Entonces, dos polos de producción. Y entre estos dos polos de producción se ubican los mercados. Las unidades de producción producen bienes y servicios. Las unidades de consumo consumen los bienes y servicios que han sido producidos por las empresas, ¿no? Las empresas lo que buscan es maximizar beneficios, o sea, lo que una empresa, un empresario lo que busca es ganar dinero. Eso lo vamos a ver también cuando nos toque hablar respecto de las características de la empresa. Los empresarios, las empresas, no crean empresa para satisfacer o para producir bienes que satisfagan las necesidades de otras personas. No, es mentira. El empresario crea empresa porque quiere ganar dinero, porque quiere ganar dinero. Por eso es que decimos maximizan beneficios. Mientras que las unidades de consumo lo que hacen es maximizar su utilidad. Y cuando una unidad de consumo o familia maximiza su utilidad, cuando consume lo que desea consumir. Es algo de lo que ya habíamos hablado cuando hablábamos de necesidades, ¿cierto? No es lo mismo tener la necesidad de alimentarnos, sentir hambre y como tenemos solamente un sol en el bolsillo, comprarnos 5 panes y satisfacer la necesidad que, por ejemplo, necesitamos alimentarnos, sentimos hambre y se nos antojó comer un arroz con frijoles y cabrito y tener los recursos para hacerlo. Entonces, cuando nosotros vamos, consumimos ese plato de arroz con frijoles y cabrito que se nos antojó, que deseamos, entonces estamos maximizando nuestra utilidad. Entonces, cada vez que usted, por ejemplo, para vestirse, se utiliza la ropa que a usted le gusta, para alimentarse, come lo que desea. Entonces, cada vez que usted, en otras palabras, satisface su necesidad en base a sus gustos, a sus preferencias, usted está maximizando su utilidad. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir plenamente satisfecho. Las unidades de producción adicionalmente crean puestos de trabajo. Cuando una unidad de producción produce, crea, elabora bienes y servicios, crean puestos de trabajo. Por eso es que cuando las empresas cierran, se producen despidos masivos y eso es peligroso para el economía. Entonces, la idea es que se generen más empresas para que haya más puestos de trabajo. ¿Cuáles son los elementos de la circulación? El principal elemento de la circulación son los comerciantes. Fundamental, fundamental. Estos señores son los que operan en los mercados, ¿verdad? Nosotros vamos a los mercados, ¿qué es lo que encontramos? Comerciantes y gente que llega a adquirir bienes y servicios. Entonces, el principal elemento de la circulación, si nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el principal elemento de la circulación? Y le ponen los comerciantes, la moneda, los bancos, los medios de transporte, las piezas y medidas. ¿Usted qué va a marcar? Los comerciantes. Ese es el principal elemento de la circulación. Sin comerciantes no hay circulación. No hay circulación. Otros elementos, aparte de los comerciantes, tienen a ser las monedas, el dinero. ¿No? El dinero es fundamental. Ha permitido el desarrollo de los mercados, del intercambio directo, ¿no? Del intercambio indirecto, porque ha facilitado que los bienes que produce alguien que puedan ser adquiridos por otra persona. Los bancos también son fundamentales
más hoy en día, más aún todavía, ¿no? En que debido al tema de pandemia, se ha desarrollado mucho las operaciones bancarias virtuales, por así decirlo, ¿no? Hoy en día ya no necesitamos ir a un banco para retirar nuestro dinero o para efectuar compras, ya no es necesario. Los medios de transporte es fundamental también, ¿no? Para poder trasladar las mercancías que han sido adquiridas de un lugar a otro. Pesas y medidas también ha facilitado, ¿no? El proceso de intercambio, ¿no? Y crédito fundamental también. Cuando no tenemos la cantidad de dinero suficiente, ¿no? Entonces recurrimos al crédito. Entonces, estos son los elementos de la circulación. ¿En qué consistió el intercambio directo o trueque? El trueque o intercambio directo era intercambiar un bien por otro bien, ¿no? Intercambiar lo que a mí me sobra por lo que tú necesitas. Y tú me das lo que a ti te sobra y yo te doy lo que tú necesitas. Por eso es que la condición necesaria para el trueque es la coincidencia de necesidades. Ese es un primer tema, ¿no? Que coincidan las necesidades. Por decir, yo tengo dos lapiceros azules, pero necesito un lapicero rojo. Entonces, tengo que encontrar a alguien que necesite un lapicero azul, pero que a la vez le sobre un lapicero rojo para poder realizar la operación de intercambio directo. Ese era el problema del trueque. Tener que coincidir en nuestras necesidades. Aquí estoy poniendo como ejemplo intercambiar, por ejemplo, una camisa por una manzana. Complicado. ¿Por qué? Porque estos dos bienes, lo he puesto a propósito, tienen distinto valor. Entonces, ¿quién en su sano juicio intercambiaría una camisa por una manzana? Cuando una camisa puede costar 20, 30, 40, 50 soles, 100 soles, dependiendo de la marca, y una manzana puede costar 50 céntimos, un sol, dependiendo también del tipo de la marca de la manzana. Entonces, el problema con esto sería de que si yo solamente tengo una manzana, te voy a pedir, vamos a poner una parte de la camisa para que su valor sea similar. Eso es imposible. Pues. ¿Por qué? Porque hay una limitante, la indivisibilidad de ciertos productos. Si yo rompo la camisa para darte, vamos a poner, ya te intercambio la manzana así, pero por una manga nada más, ya esta camisa perdió totalmente su valor. Su valor es en la integralidad. Entonces, la limitante aquí es la indivisibilidad. Fundamental para que pueda existir el intercambio directo o trueque es el excedente de la producción. ¿Qué cosa es excedente de la producción? Cuando el hombre se ve en la necesidad de tener que producir porque ya depredó la naturaleza, ¿no? En un primer momento el hombre era recolector, ¿recuerdan? El hombre era recolector. Entonces, en ese proceso de recolección el hombre depreda la naturaleza. Entonces, una vez que ha depredado la naturaleza, el hombre tiene que empezar a producir, porque ya la naturaleza no le brinda los recursos que él necesita. Entonces, al comienzo el hombre empieza a producir solamente lo que necesitaba. Entonces, si necesitaba, vamos a suponer, una tonelada de trigo para todo el año, producía solamente esa tonelada de trigo. Entonces, cuando empieza a producir más de lo que necesita, se genera un excedente de la producción. Necesito 1000, pero he producido 2000. Sí, pero como he estado
abocado netamente a producir trigo, no he criado animales. Entonces agarro ese excedente, yo necesito 1000, he producido 2000, tengo un excedente de 1000, ese excedente voy y lo intercambio por alguien que de repente no produjo trigo, pero sí crió animales. Entonces voy y le hago un intercambio directo o un trueque. Un trueque. Todo esto también nace con la propiedad privada, ¿cierto? Dentro de la producción nace con la propiedad privada. Entonces a eso llamamos el intercambio directo. Complicado, ¿verdad? Complicado. Ahora, no vayan a pensar que el trueque existió solamente en la antigüedad. ¿Ah? No, durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración hubo trueque, ¿no? O sea, los presos intercambiaban, vamos a suponer, intercambiaban, qué sé yo, un par de botas por cigarrillos. Los cigarrillos era la moneda que usaban en los campos de concentración. Sí, ¿por qué? Porque en un campo de concentración, pues los dólares o los marcos o las libras esterlinas no tenían absolutamente ningún valor. ¿Qué es lo que tenía valor en el campo de concentración? Eran aquellos productos que podían ser divisibles, que no tengan esa limitación de la indivisibilidad. Entonces, el paquete de cigarros se podía subdividir, sí, en los 10 cigarrillos o 20 cigarrillos, dependiendo del tamaño de la cajetilla, ¿no? Que podían contener estos envases. Se superó ese tema, ¿no? Y luego en Argentina, ahora más cerca, ¿no? Cuando se dio la hiperinflación, después de la aplicación del plan Cavallo, en Argentina, eh, hubieron casas de trueque, aparecieron casas de trueque, ahora con mucho atrás. Entonces, hasta último han existido casas de trueque, acá, ¿ya? ¿En qué consistió ahora el intercambio indirecto o mercantil? El intercambio indirecto mercantil ya no es intercambiar un bien por otro bien, ya no. Ahora hay que intercambiar, ahora se intercambia un bien por dinero. Con la aparición del dinero se facilitó el intercambio. Ya no tenía que buscar a una persona con la que coincidan mis necesidades. Voy y compro lo que necesito, se acabó. ¿Para qué complicarnos la vida? Entonces, la condición necesaria para que haya intercambio indirecto o mercantil es la existencia de dinero. Y esto se ha vuelto cada vez más predominante con la división del trabajo. La división del trabajo ha traído consigo mayor intercambio. Mayor intercambio directo, mayor intercambio mercantil. ¿Qué son los flujos económicos o flujos de circulación? Que nosotros hemos dicho que hay dos polos. Por un lado, las empresas o unidades de producción y por el otro lado, las familias o unidades de consumo. Entonces, las empresas producen, las familias consumen, ¿no? Bien, dos mercados fundamentales, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Las empresas ofertan bienes y servicios en este mercado de bienes y servicios. Y las familias demandan o adquieren bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Cuando las familias demandan, compran, adquieren bienes y servicios, pagan por esos bienes y servicios. Efectúan pagos por esos bienes y servicios. Esos pagos que efectúan las familias, que está aquí de rojo arriba en la parte superior, estos pagos que hacen las familias por los bienes y servicios, vienen a constituir los ingresos de las empresas. Vienen a constituir los ingresos de las empresas.
Las empresas, para poder producir, necesitan factores. Entonces hay un mercado de factores de producción. ¿Quiénes ofertan en ese mercado de factores de producción? Las familias. ¿Por qué? Porque las familias son dueñas de los factores de producción. Las familias son dueñas del trabajo, las familias son dueñas de la tierra, de la naturaleza, son dueñas del capital. Entonces las familias ofertan factores de la producción. ¿Y quién demanda esos factores de la producción? Las empresas. Demandan factores para poder producir. Entonces, cuando la familia le proporciona factores a la empresa efectúa pagos por los factores de producción. Paga por los factores de producción. ¿Qué paga? Por el trabajo paga un sueldo o salario. Por la tierra paga un alquiler o una renta. Por el capital paga intereses o réditos. Y estos pagos que la empresa efectúa por los factores de la producción van a constituir los ingresos de las familias. Estos pagos constituyen los ingresos de las familias. Entonces, estos vienen a ser los flujos económicos o de circulación. Lo de azul viene a ser el flujo real o físico, bienes, factores, por factores del flujo real o físico, y lo de rojo viene a ser el flujo nominal o financiero, del flujo de dinero, ¿no? Las familias pagan por los bienes y servicios que le han proporcionado las empresas pagan por los factores de la producción. Entonces, lo de rojo es el flujo nominal o financiero. ¿Cómo es que definimos la distribución? ¿No? Primero dijimos la producción, después de la producción vino la circulación, ¿no es cierto? O sea, una empresa ha producido, esa producción ha sido llevada a los mercados para ser comercializada. Luego que la empresa vende en los mercados de bienes y servicios, vende lo que ha producido, lo vende, obtiene sus ingresos, ¿verdad? Eso es lo que veíamos en la lámina anterior. La empresa obtiene sus ingresos, obtiene ingresos. ¿Qué hace con esos ingresos la empresa? Tiene que pagar. ¿Tiene que pagar a quién? A sus trabajadores, tiene que pagarle al banco, si le ha realizado algún préstamo, tiene que pagarle impuestos al Estado, tiene que pagar por el alquiler de la tierra, tiene que pagarle sueldos a sus trabajadores. Entonces, a eso se le llama distribución. La distribución es el pago, es la retribución que efectúan las empresas por utilizar los factores productivos. Es el pago o retribución que realizan las empresas, repito, por utilizar los factores productivos. Por la naturaleza se paga una renta o alquiler. Por el capital se paga un interés o rédito. Rédito, no crédito, interés o rédito. Por el trabajo se paga un sueldo o salario. A la empresa lo que gana son, lo que recibe son utilidades o ganancias, y el Estado lo que cobra son impuestos. Son impuestos. La cuarta fase del proceso económico es el consumo. La empresa produce, lo lleva a los mercados, las familias consumen, la empresa obtiene sus ingresos cuando vende lo que ha producido, lo distribuye, pagando sueldos, pagando alquileres, pagando intereses. Luego, una vez que la familia ha adquirido los bienes y servicios, procede a consumir. ¿Qué cosa es el consumo entonces? Es la utilización de los bienes y servicios para lo que fueron creados.
A eso le llamamos consumo. La utilización de los bienes y servicios para lo que fueron creados. Entonces, las empresas han producido bienes y servicios y ahora las familias proceden a su consumo. Ahora, para que las familias puedan consumir, tienen que tener ingresos. Si no tienen ingresos, no hay consumo. Por eso es que acá estamos viendo en esta primera ecuación el ingreso personal disponible. Ingreso personal disponible va a ser igual a C, que es consumo, más S, que es ahorro. En economía, para nosotros, al ahorro lo conocemos con la variable S, ¿ya? La variable S para nosotros significa ahorro. Entonces, ¿qué significa esta primera ecuación? Que tu ingreso, tu sueldo, porque es el ingreso personal disponible, es lo que llega finalmente a tu bolsillo, es lo que tú tienes en tu bolsillo para consumir. Entonces, este ingreso tú lo puedes utilizar de dos formas, nada más. O lo consumes o lo ahorras. No puedes hacer otra cosa. Si consumes todo, tu ahorro será cero. Si consumes el 80%, el 20% será tu ahorro. Ahora, cuando hablamos de ahorro, recuerden también, métanse en la cabeza. Cuando nosotros hablamos de ahorro, ahorrar no es guardar el dinero debajo del colchón, eso no es ahorrar. Ahorrar es llevar tu excedente, lo que te quedó después de realizar todos tus gastos, es lo que te quedó, es lo que tú tienes que llevar y depositar en el sistema financiero. Eso es ahorro. Ahorrar, repito, no es guardar dinero debajo del colchón, no. Ahorrar es llevar nuestro excedente y depositarlo en el sistema financiero. Entonces, cuando nosotros de esta primera ecuación despejamos consumo, dejamos C, vamos a tener que el consumo va a ser igual al ingreso personal disponible menos el ahorro. Ingreso personal disponible menos ahorro. Entonces, en la medida que el ahorro sea mayor, el consumo será. ¿Cuáles son los determinantes del consumo? Bueno, nosotros consumimos, o en nuestro país se mide, por ejemplo, el índice de precios al consumidor en función de una canasta básica familiar. Esta canasta básica familiar está compuesta básicamente por ejemplo, si ven acá en la parte de abajo de la canastilla esta, ¿qué vemos? Alimentos y bebidas. Eso es en lo primero en lo que gastamos. ¿Por qué? Porque es fundamental para nuestra subsistencia, ¿no? Cuando hemos visto necesidades humanas, hemos visto que la necesidad básica, fundamental, es la alimentación. Luego ya viene la satisfacción de otro tipo de necesidades, como por ejemplo acá tenemos libros, educación, tener una vivienda, tener un transporte, vestido y calzado, servicios de salud. Todo esto compone una canasta básica familiar. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar qué es lo que voy a consumir? ¿Qué es lo que va a determinar qué es lo que voy a consumir? En primer lugar, nuestro ingreso personal disponible. Repito, si no tenemos ingresos, no vamos a poder consumir. Vamos a poder consumir en la medida que nuestros ingresos sean cada vez mayores. Entonces, lo primero, si yo no tengo ingresos, no hay consumo. Segundo, los precios de los bienes y servicios. Tú vas a consumir en función de los precios de los bienes y servicios. A mayor precio, menos consumo. A menor precio, mayor consumo. Eso lo vamos a ver cuando veamos la ley de demanda
en el capítulo correspondiente. Luego, entonces, primero, el ingreso, la cantidad de dinero que tengo en el bolsillo, luego los precios de los bienes y servicios, luego vienen nuestros gustos y preferencias. Nosotros como consumidores tenemos distintos gustos y distintas preferencias, ¿no? Lo que le gusta a uno puede no gustarle al otro. Cada quien tiene sus propios gustos y preferencias. Cuando vamos a un restaurante, nada más, nos sentamos a la mesa, y se pidan lo que desean, ¿todos piden lo mismo? No. Alguno de repente dice, bueno, a mí tráeme un arroz chaufa. El otro dice, no, yo quiero un arroz con frijoles y cabrito. El otro dice, a mí tráeme un arroz con pato. Cada quien tiene sus propios gustos, sus propias preferencias. Entonces nosotros vamos a consumir en función de esos gustos y preferencias. Pero esto está en tercer lugar, porque primero tienes que tener plata y después tienes que ver los precios de los bienes y servicios. Y después recién vamos a ver si lo que a mí me gusta es asequible. Lo puedo consumir con la cantidad de dinero y con el precio que tiene. Por último, las tasas de interés. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver las tasas de interés con el consumo? Tiene que ver las tasas de interés con el consumo. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hoy en día, en una sociedad consumista como la nuestra, porque ahora vivimos en una sociedad consumista, ¿qué es lo primero que hacen las entidades financieras bancarias cuando tú accedes a un trabajo? Te empiezan a ofertar las famosas tarjetas de consumo, las famosas tarjetas de crédito. Entonces, en función de esa tasa de interés que puedan tener esas tarjetas, tú empiezas a consumir más de lo que ganas. A menor tasa de interés, mayor consumo a través del crédito. ¿Cuáles son las formas y clases de consumo? Las formas de consumo son dos, por uso y por eliminación. Cuando hablamos de consumo por uso, cuando el consumo del bien se da a través del tiempo, ¿no? Una semana, un mes, un año, 2 años, 10 años. Por ejemplo, aquí he puesto un tractor, la maquinaria. La maquinaria no se gasta con el primer uso, ¿no? La usamos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, un año, 10 años, 20 años. Conforme va pasando el tiempo, lógicamente se va desgastando. Estamos consumiéndola por uso. Mientras que por eliminación, ¿qué significa? Significa que hay bienes que se consumen con su primer uso nada más. Y aquí he puesto como ejemplo las frutas, ¿no? Tú la comes la fruta y desapareció, ya no hay más fruta. Y en esas son las formas de consumo. Las clases de consumo que hay son cuatro. El consumo humano, que es lo que nosotros necesitamos para poder realizar nuestras actividades económicas, ¿no? Cuando nos alimentamos, a eso le llamamos consumo humano. Al alimentarte, esa alimentación es indirectamente productiva. ¿Por qué le decimos indirectamente productiva? Porque cuando tú te alimentas, lo que generas es energía. Y luego esa energía se traslada al trabajo y la posterior producción de bienes y servicios. Por eso decimos, es indirectamente productivo. El consumo humano te da energía para poder trabajar y posteriormente producir bienes y servicios. El consumo productivo es el que realizan las empresas, cuando las empresas consumen factores productivos, insumos, materias primas, para poder producir bienes y servicios. El consumo improductivo es aquel consumo que nada produce, ¿no? Y que más bien podría generar algún tipo de daño a la persona, por decir, el cigarrillo. El consumir cigarros es consumo improductivo, ¿no? No te va a generar ningún tipo de satisfacción y podría más bien, está demostrado, que el cigarrillo a la larga termina produciendo cáncer.
Y el consumo suntuario, que es el consumo de aquellos bienes que no son necesarios para la subsistencia, que solamente sirven para halagar la vanidad de las personas, como el consumo de joyas, ¿no? De ese tipo de cosas. A eso le llamamos consumo suntuario, superfluo. Y ahora el quinto y último, la quinta y última fase del proceso económico, que viene a ser la inversión. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Nosotros habíamos dicho que las personas, las familias, su ingreso o lo consumen o lo ahorran, una de dos, o lo consumen o lo ahorran. Bien, ese ahorro de las familias a nivel macroeconómico se convierte en inversión. Repito, a nivel macroeconómico el ahorro es igual a la inversión. Por lo tanto, acá debía estar S, ¿no es cierto? Ponemos I. La I es inversión. Y es ingreso, I es inversión. Entonces, la inversión va a ser igual al ingreso personal menos el consumo. Entonces, en la medida que las familias ahorren más, la inversión será más también. En la medida que las familias ahorren una mayor cantidad de dinero, el consumo, la inversión será más. Y eso es lo que necesita un país para poder crecer y desarrollarse económicamente hablando. ¿Cómo se generan los recursos financieros para la inversión? ¿Cómo es que se generan los recursos financieros? Hemos hablado de dos polos económicos, ¿no es cierto? Aquí tenemos a las familias y acá tenemos a las empresas. Unidad de consumo, unidad de producción. Y en medio tenemos al sistema financiero, vamos a ponerle un banco. Entonces las familias depositan su excedente en el banco. Este excedente se le llama ahorro. Las familias depositan dinero en los bancos. ¿Y qué hacen los bancos? Le prestan dinero a las empresas. Lo que tú has depositado en forma de ahorro, el banco lo presta a las empresas para que éstas puedan producir bienes. Luego, la empresa tiene que devolver el préstamo, pero no solamente devuelve el préstamo, sino también le suma interés. La empresa le paga al banco intereses. ¿Cómo se llaman esos intereses? Se llama interés activo, que genera de una tasa de interés activa. Entonces, las empresas le pagan a los bancos tasas de interés activos, más el préstamo, que es el monto de dinero que le dio. Y luego el banco le devuelve a la familia sus ahorros, pero no le devuelve solo el ahorro, sino le paga intereses. El banco le paga a la familia intereses por su ahorro. ¿Qué interés? El interés pasivo, que se genera de una tasa de interés pasiva, que es, repito, la que el banco paga a las empresas. Entonces, ahora, ¿cuál tasa de interés es mayor? La que las empresas pagan a los bancos. La tasa de interés activa es mayor que la tasa de interés pasiva. Para que pueda haber negocio, pues no, ¿cuál es el negocio del banco? El negocio del banco es que cuando presta dinero cobra tasas de interés altas y cuando tú depositas tu dinero te paga tasas de interés bajas. Entonces, la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva es lo que el banco gana. Es lo que el banco gana. Por último, ¿cuáles son las clases de inversión? Clases de inversión. Tenemos en primer lugar la inversión bruta. Bueno, ¿cómo se define la inversión bruta? Como la formación bruta de capital fijo más la variación de existencia. ¿Por qué se le llama bruta? Porque considera la inversión total sin descontar
la inversión para reponer el capital depreciado. Cuando tú adquieres una máquina, dices, esta ha sido mi inversión bruta. He gastado $50,000 en esta máquina. Muy bien, pero han transcurrido 2 años y esa máquina se ha depreciado a un ritmo del 10% anual. O sea, en 2 años se ha depreciado el 20%. ¿Qué quiere decir? Que su valor actual de esa máquina que te costó 50,000, ahora es solamente 40,000. Ahora es 40,000. Esa vendría a ser la inversión neta. La inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación. Si se ha depreciado 20% en los últimos 2 años, entonces, repito, la inversión bruta que originalmente fue de 50,000, ahora es de 40,000, porque ya le he quitado la... Luego tenemos la inversión de reposición. ¿Qué cosa es la inversión de reposición? Es cuando tú tienes una máquina que se ha ido depreciando a través del tiempo y llega un momento en que ya está inoperativa. Entonces tienes que reponerla. Al reponerla, tú vas a comprar otra máquina que te produzca lo mismo, ¿no? Vamos a poner, tú tenías un horno para producir 1,000 unidades de pan. Ya se depreció, ya no sirve. Entonces tú compras otra máquina para que produzca las mismas 1,000 unidades. Si tú compras una máquina que produzca más, entonces ya no es una inversión de reposición. Tú solamente repones, o se le llama inversión de reposición, cuando lo que adquieres es una máquina que va a reponer la máquina anterior y producir lo mismo. Si tú adquieres una máquina más moderna que va a producir más, pues eso se llama inversión bruta. Y por último, la inversión financiera es cuando en lugar de invertir en producir bienes y servicios, lo que haces es llevas tu dinero, lo depositas en un banco o vas a la bolsa de valores y compras acciones de alguna empresa. Entonces, a eso se le llama inversión financiera. Inversión financiera. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.